a pedir que por favor nos pongamos todos de pie y abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro. Estamos predicando la segunda carta que el apóstol Pedro escribió a un grupo de personas que habían tenido que dejar su lugar de vivienda para vivir en el exilio, vivir en lugares que no eran sus hogares. Y Pedro les está dando unas recomendaciones, les está enseñando lo que el Espíritu de Dios quiere que sepan ellos en aquel entonces y nosotros el día de hoy. Así es que vamos a leer del capítulo 2 de la segunda de Pedro. Prediqué hasta la mitad del versículo 10, donde estaba hablando acerca de los falsos maestros. Y vamos a leer del versículo 10 en delante, porque les sigue dando instrucciones acerca de estos individuos que vamos a continuar el día de hoy. Dice el versículo 10 de la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, los falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hasta este versículo leemos hasta el 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Vamos a orar, Padre, que lo que hemos leído el día de hoy, que la seriedad que tú le das a las falsas doctrinas, a los falsos maestros, nos traigan a nosotros a una sobriedad también, de poner mucha atención, no solamente lo que escuchamos, sino a quién escuchamos, qué creemos. Señor, ayúdanos a discernir de tal forma que lo que está escrito sea la guía de nuestras vidas, la luz de nuestros pies, la lumbrera que alumbra nuestro camino. Señor, por tu Espíritu Santo te suplicamos de tu ayuda el día de hoy. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, que reciba tu palabra de tal forma que discernamos, Señor, las cosas que tal vez ya hemos escuchado y que han dejado una huella en nuestros corazones y nos han hecho daño. Líbranos de ese tipo de mal. Y Señor, te pedimos, Padre, que tú en tu misericordia reprendas a Satanás por nosotros, Señor, y que nos libres de toda tentación el día de hoy. Te pedimos tu ayuda y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Para las personas que tienen poco tiempo con nosotros, predicamos en Misión de Gracia de tal manera que nos vamos de libro en libro, o sea, tratamos de predicar los contextos completos para tener la idea completa de lo que la palabra de Dios enseña. No queremos sacar versículos, aunque lo podemos hacer porque hay versículos que nos permiten hacer cosas como esas, pero queremos enseñar el contexto completo. Y yo sé que para muchos de ustedes o algunos de ustedes, la situación esta de los falsos maestros puede sonar un poquito fuerte, repetitivo. Sin embargo, nosotros creemos que puesto que Dios lo ha dejado plasmado en su palabra, nosotros tenemos que darle la importancia que ello merece. Y a manera de testimonio en mi contra, yo desafortunadamente en los
años en los que empezaba en el Evangelio, yo llegué a escuchar doctrinas incorrectas, y no estoy necesariamente diciendo que estaba escuchando a maestros falsos, pero yo me fui influenciado por corrientes, puesto que eran pastores famosos que predicaban en la radio, en la televisión, que escribían cosas, y yo sin discernimiento leía cosas, me apropiaba de ciertas de ellas, y creo que no era no solamente bueno. Creo que Dios en su misericordia me libró de permanecer en esas enseñanzas que, aunque no lo creamos, tienen una trascendencia, sobre todo en las personas a quienes Dios ha llamado a predicar el Evangelio, a enseñarle a alguien más. Cuando estás discipulando a una persona, tú tienes una trascendencia en la vida de la gente, puesto que le estás diciendo las cosas que tú crees que son correctas en la palabra, pero que no son correctas porque las has oído en otra gente y no te has puesto a pensar que aquí dice lo contrario. Entonces, no es, como les decíamos el domingo pasado, no es nuestra intención nombrar por nombrar a falsos maestros. Sí es importante que nos detengamos y veamos, y cuando algo no nos cheque, sí es necesario que tú lo pases por el filtro de la palabra de Dios, porque te digo, podemos estar haciendo cosas, como vamos a ver el día de hoy, peligrosas. ¿Ok? Entonces, viendo el propósito del texto, lo que hemos leído en estos versículos, en estos 7 versículos, es conocer el carácter de estos falsos maestros, para ver que son personas que se sientan a la mesa con los cristianos, aparentando santidad, pero que con su comportamiento revelan la corrupción que existe en sus corazones, prácticas y motivaciones. Hay de entrada en esta parte de la Escritura donde el Espíritu Santo de Dios, recordemos esto, si está escrito en la palabra de Dios, Dios en su voluntad quiso que lo tuviéramos nosotros para que no nos dejáramos engañar, para que conociéramos sobre todo a Dios, su carácter, sus atributos, para que conociésemos nosotros cómo nos debemos relacionar con Él. Dios tiene una manera que Él ha diseñado para que nosotros nos comuniquemos con Él, una manera en la que nos tenemos que acercar a Él de acuerdo a lo que Él ha dicho. Y el hombre hemos inventado muchas artimañas, estrategias, ideas, sentimientos que luego comunicamos, que le hacemos creer a la gente que porque alguien dice Dios me dijo, lo hace correcto. Cuando tú escuches a un predicador decir Dios me dijo, ojo, Dios ya habló. Está el capítulo 1 de Hebreos, el capítulo 2 de Hebreos, está Timoteo, donde dice que toda la palabra está inspirada por Dios y es útil y está escrita. Entonces, ojo con ese tipo de expresiones, porque son precisamente las que hacen al predicador exaltarse y hacerle creer a la gente que es un ungido de Dios, que tiene una comunicación directa con Dios, la cual puede ser correcta para cualquier creyente nacido de nuevo, que ahora se puede relacionar con Dios diciéndole Padre nuestro. En el momento en el que tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, tú eres un hijo de Dios, vas a ser un hijo de Dios que nace de nuevo, que ahora tiene comunión con el Padre, tiene comunión con el Hijo y tiene comunión con el Espíritu Santo. Por eso cuando el libro de Hebreos nos dice, cuando te acerques a Dios, cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que tú te vas a acercar a Él sabiendo que te escucha. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Él dudando, dice que no va a recibir absolutamente nada. Dice que es como una ola que es llevada y aventada de aquí para allá. Dice, no espere tal hombre recibir cosa alguna del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos individuos que de entrada Pedro quiere que tengamos un entendimiento acerca de su manera de operar, sus palabras, su conducta. Nosotros todos, mi vida, la de Jaime, la de Armando, la de Memo, está bajo el escrutinio de la palabra de Dios y nosotros tenemos que tener el cuidado de sujetarnos a la palabra de Dios.
Y cuando digamos alguna locura, ustedes tienen la obligación y la responsabilidad de acercarse y decir, pastor, no te entendí esto que dijiste, me sacó mucho de onda. Vamos a tratar de cuidar nuestra conducta, nuestra doctrina, porque la conducta del ser humano, del creyente sobre todo, refleja su doctrina. Una doctrina sana produce una vida sana. Teología correcta, vida correcta. Aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, nos empieza hablando de estos individuos con una arrogancia que los presenta. Dice el versículo 10, dice, atrevidos y contumaces. Pedro, hablándole a estos hombres de la iglesia primitiva, les quiere decir, van a andar entre ustedes estos individuos prepotentes, soberbios, creídos, que piensan que porque Dios les revela la palabra de Dios como se la revela a cualquier creyente para obediencia, ¿ok? Piensan que porque entienden un poquito más, pueden ellos sentirse que son ahora los secretarios particulares del Señor Jesucristo. La palabra es clara, donde nos muestra el carácter del siervo de Dios, que nos dice la Escritura que no somos más que siervos inútiles, porque estamos haciendo única y exclusivamente aquello para lo cual fuimos llamados, si es a predicar el Evangelio como evangelistas, si es a pastorear un rebaño para cuidarlo, para nutrirlo, para servirlo, para traer ejemplo, para traer la enseñanza, si es un maestro para enseñar lo que está escrito. En fin, el ministerio del hombre de Dios debe de entrar a reflejar el carácter de Cristo, no la arrogancia prepotente de alguien que se atreve a quererse poner al tiro con el diablo, de que se quiere poner en un pleito contra los principados y potestades. Atrevidos y contumaces, les dice Pedro. Cristianos, hermanos cristianos, tengan mucho cuidado de esas actitudes prepotentes, de esa soberbia que los hace a ellos creerse que son muy espirituales. Y les digo, la personalidad que el siervo de Dios debe representar es la de la humildad del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, no es exclusivo de los siervos de Dios que tienen ministerios públicos, es de todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros estamos igual de vulnerables a las falsas enseñanzas, porque podemos ser nosotros los que nos hablamos a nosotros mismos. Nos podemos decir una serie de cosas que nos hacen creer que somos más de lo que debemos de pensar. El capítulo 12 de Romanos, el versículo 3, dice que nadie piense de sí mismo de más, sino cada quien piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la gracia que Dios le ha dado a cada quien. Ni de más, ni de menos. Decía Pablo, yo les escribo esto para que no piensen de mí de más. La medida correcta. Cada uno de nosotros hemos recibido por la gracia de Dios una medida de fe que tenemos que llevar a cabo en obediencia al señorío de Cristo. Tenemos que sujetarnos a la autoridad del Señor Jesucristo, de tal manera que nuestro deseo es, por principio de cuentas, darle a Él toda la gloria y todo el honor, y todo ello viene como resultado en la vida de todo creyente por obedecer su palabra. Apartados de mí, nada podéis hacer, dice Juan 15:5. ¿Qué hacen los soberbios? Los soberbios llegan a creer que son perfectos, que ellos andan en otro nivel. Los caracteriza el que se fijan en los errores de los demás. Ellos están bien, los demás están mal. Si las cosas no se hacen como ellos piensan que se deben de hacer, entonces ellos están en lo correcto. El humilde se da cuenta de que no llega al estándar, que siempre quiere estar creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Reconoce que es un pecador,
porque en Cristo ha dado su vida en la cruz y que necesita de la gracia de Dios. Lo cual vemos al apóstol Pablo diciendo una y otra vez. De hecho, dice creo que la segunda carta de Corintios, dice, tuvimos en nosotros una sentencia de muerte. Dice, estuvimos a punto de perder la vida para que aprendiéramos a confiar no en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Es Pablo, habiendo estado en el tercer cielo, la presencia misma de Dios, donde se le dio que viera cosas que al hombre no le es permitido saber. Este es el hombre que escribe estas cosas. El orgulloso comúnmente se autojustifica. Yo lo que digo está bien porque yo soy pastor, yo estoy ungido, yo tengo la razón, yo he estudiado, yo sé teología. El humilde sabe que necesita tener compasión, que necesita perdonar, que necesita crecer. Una persona que sabe que lo que sabe lo sabe por la gracia de Dios. Un orgulloso ve la vida a través de un telescopio y a los demás por un microscopio. Anda viendo ahí sus errores. El humilde ve a los demás como superiores a él mismo. No anda acá volando en las alturas, jactándose de su gran conocimiento, su gran unción. Dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. El orgulloso menosprecia a los demás porque no son tan espirituales o tan entregados como ellos creen serlo. El humilde busca cómo amar y ganar a la gente, no los argumentos. Una persona humilde es una persona que no va a despreciar a nadie por su estado espiritual, que considera que él sabe cuál es. Los orgullosos creen que saben bien quién es orgulloso y quién es verdaderamente humilde. Eso se me hace fuerte porque una persona humilde sabe que el juicio y el conocimiento del corazón solamente Dios lo conoce. Solamente Dios lo conoce. Expresiones como, yo conozco lo que hay en su corazón. Perdóname que te diga, pero tú no tienes la menor idea. Nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que hay en el corazón de nadie. Por lo tanto, no podemos ser juiciosos diciendo es que esta persona es una inmadura que necesita, etcétera, etcétera. Los orgullosos creen que todos les deben de tomar en cuenta e involucrar en sus actividades, porque son especiales, son de otra categoría, de otro nivel. El humilde se considera indigno y no merecedor de las oportunidades que Dios le concede. Hermanos, una de las cosas que el Espíritu de Dios quiere que veamos es su manera de procesar la vida. Son arrogantes, son prepotentes, son soberbios. Aquí para los bilingües son flashes. Quieren que se les note, caminan diferente, hacen confesiones extrañas. Diría una persona, puede que tengas la mejor actitud, la actitud más positiva hacia la doctrina. Puede que te encante aprender acerca de las cosas de Dios, pero a veces parece que la cabeza de esas personas les crece más rápido que el corazón. Una doctrina correcta, la palabra de Dios, nos debe de llevar a tener una actitud de reverencia, una actitud de honor a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué dice que va a aparecer al final de los tiempos el Hijo de Dios? Dice que toda que se va a doblar en frente de Él y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Una de las particularidades de los falsos maestros es que quieren atraer la atención a su persona. Quieren hacer el cielo no importante y la vida muy importante. Quieren darle un valor muy por encima de las cosas a cómo te va en la vida. ¿Los han oído? Tú declara que vas a ser rico. Tú declara esto, tú declara lo otro, tú cancela esto, tú haces esto. Trayendo a Dios al nivel humano, sujetándolo a que haga
lo que nosotros confesamos. Hermanos, y se ve y se manifiesta de muchísimas maneras, donde no nos percatamos porque hacen sentir a la gente bien. A la gente que se conduce a sus alrededores, los hacen que se sientan bien, los hacen que se sientan importantes, valiosos, más que alguien más. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser el primero, ¿qué dijo? Que sea el último. Hay una tendencia en el uso de sus palabras que manipulan a la gente a hacerlos a ellos ver como los estrellas. Son arrogantes y son prepotentes, dice atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Cuando nosotros vemos el capítulo 6 del libro de Hebreos, dice que nos vistamos pues de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra todas las asechanzas del diablo. Y te empieza a decir ahí que te pongas el escudo de la fe, el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz. Te da la lista. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y estos atrevidos contumaces, en su falsa espiritualidad, creen que se pueden poner a reprender a Satanás como si fuera un ser cualquiera. Por principio de cuentas, el diablo no necesariamente anda donde ellos están, porque el diablo es un ser creado que está en algún lugar, ¿sabe Dios dónde está? Demonios. Hay millones. Una tercera parte de los ángeles que cayeron con Satanás, porque él dijo, yo seré igual a Dios. Yo subiré y me sentaré en el trono como Dios. Lo que le planteó Satanás en el huerto del Edén a Adán, lo viene a repetir en la presencia de Dios, o habrá sido antes. La verdad es que no sabemos cuándo sucede la caída de Satanás a la tierra, aunque podamos afirmar ciertas cosas. Y le dice, ¿tú puedes ser como Dios? ¿Puedes ser como Dios? Nosotros, hermanos, tenemos que venir a la palabra y tener claro que si aquí en su palabra nos enseña que estos individuos se le ponen al tú al diablo, algo no está bien con ellos. La palabra de Dios, escuchen bien esto, la palabra de Dios no nos dice en ningún lugar que nos pongamos al tú por tú con el diablo, en ninguna parte. Nos dice que lo resistamos. Eso es lo que nos dice. Pero vamos a ir viendo algunas de esas cosas que el Espíritu de Dios nos enseña en esa línea, porque estos individuos tienen por principio de cuenta que representar a Cristo con su carácter. ¿Okay? Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en su carácter. Dice en Tito 1:7, cuando habla de estos individuos como animales irracionales, dice, ahí está en sus notas, es necesario que el obispo sea irreprochable. Áreas de su vida en las cuales este individuo puede ser reprochado. Nosotros, por la palabra de Dios, podemos traer alguna corrección a un pastor si nosotros hemos visto, y dice la palabra que si tú lo has visto, que vayas con 2 o 3 testigos, no vayas solo. O sea, tú ya has visto a este pastor que anda haciendo cosas indebidas, dice, toma 2 o 3 igual y ve y habla con él. Dice, sea irreprochable como administrador de Dios. Y vean la primera cosa que le dice aquí, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas, debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y luego el siguiente versículo, salta al 9, dice, reteniendo, o sea, esta es la responsabilidad del hombre que debe de enseñar, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. ¿Okay? Para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. O sea, un hombre de Dios
tiene que conocer la palabra de Dios para que con la palabra de Dios pueda servir a sus hermanos, pueda exhortar a sus hermanos, pueda corregirlos, les pueda servir. Decía una persona lo siguiente: la doctrina, la sana doctrina sirve, hermanos, para la vida. Fíjense esto. Esto significa que es práctica, o sea, te sirve cómo te debes de conducir. No es un conjunto de hechos abstractos, sino un mapa de carreteras que nos muestra quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Por tanto, la sana doctrina es esencial para vivir vidas y edificar iglesias que den gloria a Dios. Es necesario que el cristiano, en términos generales, conozca cuáles son las enseñanzas de la palabra de Dios para que pueda vivir una vida de Dios. Está dada la palabra, nos dice quién es Dios, quiénes somos nosotros y todo lo demás para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Ok? Nosotros debemos de venir a la palabra de Dios buscando cómo la discernimos, cómo la entendemos, cómo la aplicamos. Diría otra persona, dice, la sana doctrina sirve para la vida de la iglesia. O sea, nosotros tenemos que seguir siendo instruidos en la doctrina que está escrita, en la sana doctrina. Dice, esto significa que produce vidas que son moldeadas como una iglesia local sana. Los frutos que fomenta la sana doctrina no son solamente individuales, sino son grupales. Ahorita que se extendía la invitación para lo del jueves, yo sé que va a haber testimonio aquí de gente que va a venir a servir, que va a venir a mostrar el amor de Cristo con su amabilidad, que va a venir a preparar, a recoger. Hay una congruencia en la vida de todo creyente, debe haber. Una vida que no refleja a la persona del Señor Jesucristo, comúnmente es una persona que ignora la palabra de Dios. Eso es lo común, eso es lo que más vemos. Un pastor dijo esto en una ocasión. Decía, nos encontramos el día de hoy una vez y otra con un cristianismo que insiste, me encantó que dijo esto, que insiste en las capacidades del hombre al punto de convertirlo casi en una deidad. Para el efecto, la iglesia ha malinterpretado el hecho de que el hombre fue creado a semejanza de Dios, por supuesto, y a partir de ahí ha enseñado que el hombre, en cierta medida, puede hacer lo que Dios hace. Somos creados a la imagen de Dios, sí es cierto, para reflejar a Dios. Nosotros no podemos hacer lo que Dios hace en ciertas cosas. Podemos hacer ciertas cosas, sí, como mandato de Dios. Tenemos que reflejar de sus atributos amar, perdonar, bendecir, reproducirnos. Son mandatos específicos de Dios. Hay unos que son reproducibles, atributos de Dios, y otros que no son reproducibles. Nosotros no podemos decir que se aparezca aquí una pelota. ¿No? O sea, nosotros no somos creadores con la palabra como Dios. Nosotros no somos omniscientes, no somos omnipresentes, estamos en un lugar, en un momento, a la vez. El diablo es un ser creado que está en un lugar, punto. No es un ser omnisciente, omnipotente, omnipresente, no es. Pero el hombre, en sus interpretaciones incorrectas de la palabra de Dios, por no entender la palabra de Dios, le ha querido dar al hombre un estatus casi como Dios. Hermanos, escuchen esto. Satanás no ha dejado de decirle al hombre lo que le dijo a Adán en el huerto. Si tú haces estas cosas, serás como Dios. La iglesia mormona eso te promete, que tú vas a ser como un Dios, que tú vas a ser Dios. Eso te prometen. Nosotros tenemos que tener cuidado de entender que aunque somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos ha dicho de ciertas cosas cómo nos tenemos que comportar, no de ciertas cosas, más bien en todas las cosas cómo nos debemos de comportar. Pero por una
falta de entendimiento de la palabra de Dios, alguien que llegue y nos grite, nos empieza a decir, es que tú nada más tienes que declarar, tú reclama. Y la gente empieza a aplaudir y se sienten. Hermanos, déjenme les digo, este es un testimonio extraño que a lo mejor se los he platicado, pero estaba yo en una ocasión sintiéndome mal por mi edad, por unas cosas, 5 minutos. Me dio una mini depresión de 5 minutos. Dije, ya tengo tantos años y no he hecho nada en la vida, pero estaba ahí con mi paño de autolástima. Entonces, ese era un martes de oración, me subí al carro, entonces traía yo ahí una persona que uno de mis hijos conocía, le regaló una enseñanza de su papá, y el papá de esta persona es un motivador profesional. Esos motivational speakers que se ponen ahí con los equipos de fútbol y les empiezan a decir, y los deportistas se alborotan todos y están así gritando, así ya listo para irse a descontar a los otros, ¿verdad? Pues yo salgo ahí de mi depre, ahí voy en mi carro ahí, todo agüitadillo, y meto el CD. Llegué, o sea, eran como 12 minutos de mi casa al edificio. Llegué bien alborotado, llegué bien motivado. No a descontarme a nadie, pero a quererles decir todas las cosas. Y lo dije, ups. Dije, este hombre lo que estaba apelando era a mi carne, a mis sentidos. Y les digo una cosa, un trabajo extraordinario. Y nosotros vemos que el Evangelio del Señor Jesucristo no es ninguna motivación personal, es poder de salvación para todo aquel que cree. Es poder. Nosotros, entonces, tenemos que venir a ver, y como dice Judas 1:9, de semejante ejemplo, dice ahí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, este es el arcángel Miguel, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Nosotros no sabemos exactamente por qué estaba peleando el arcángel. Arcángel es arc, primero, ángel, el primer ángel. Este es de los principales en el reino de Dios. Es el arcángel. Como archienemigo, el principal enemigo es el arcángel. Estaba disputando por el cuerpo de Moisés. Dios lo llevó al monte y él tomó la decisión de dónde se había de enterrar Moisés. Entonces, pues esto es lo que se cree, esta es la teoría, la Biblia nos enseña eso, más acertada creemos, puesto que Moisés fue un personaje tan importante para el pueblo de Israel, hubiera sido muy tentador para cualquier persona haber querido ir a sacar los huesos de Moisés y hacer un ídolo de Moisés. Entonces, Dios manda al arcángel a que vaya por el cuerpo de Moisés. Y llega Satanás, este sí es Satanás, es el diablo, y empieza a luchar contra el arcángel Miguel. Y estando en la estira y afloja, el arcángel le dice, el Señor te reprenda. Hermanos, este es un arcángel, este es un ser sobrenatural, enviado por Dios, con la autoridad de Dios. Dijo, el Señor te reprenda. El Señor te llame la atención, Satanás. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos al tú por tú con Satanás? Si el arcángel no lo hizo, ¿quién nos da a nosotros autoridad para decirle, te reprendo, Satanás? Yo lo hice. Yo vi situaciones que pasaban sin discernirlas. Lo que la palabra de Dios nos enseña
es que nosotros no ignoremos cómo opera. Les voy a leer de 2 Corintios, el capítulo 2, versículo 10. 2 Corintios, quiero que veamos algunas cosas en cuanto a cómo entonces, como creyentes, nosotros no nos relacionamos con el diablo. No venimos a contender con él. 2 Corintios 2, versículo 10, dice: al que vosotros perdonáis. Había un individuo que había hecho cosas terribles en la iglesia de Corinto. Pablo le había dicho: échenlo fuera de la iglesia para que a la hora de echarlo de la iglesia esté en las manos de Satanás. Dice: yo también, dice, porque también yo lo que se ha perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, dice su palabra, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando la palabra de Dios habla acerca de maquinaciones, habla de la manera de operar del diablo en la mente del hombre. Nosotros no ignoramos que a la mente del hombre Satanás llega y te dice: tú no sirves para nada. Ni te creas que eres tan buen cristiano, ni te creas que es así por gracia nomás, algo tienes que hacer. Ni te creas que Dios ya te perdonó ese pecado que tú confesaste, no te creas. Llega Satanás y avienta dardos de fuego del maligno. Y aquí el apóstol Pablo nos dice: no ignoramos cómo opera. Por eso ahí mismo en la segunda carta dice más adelante, dice que nosotros entonces llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo. Nuestros pensamientos que nos condenan, que nos atribulan, que nos aplastan, dice, esos pensamientos llévaselos cautivos a Cristo para que le obedezcan. Dice, llevando pues toda fortaleza, destruya toda fortaleza que se te mete en la cabeza. Hay gente que tiene en la cabeza que desde chiquito le dijeron que era un inútil, un bueno para nada. Ayer que estábamos en un retiro les decía a las personas que hay personas a quienes sus padres les han dicho: yo maldigo el día que naciste. Ojalá te hayas muerto ese día. Tú en mi vida no eres bendición, eres una maldición. Y ha traspasado el corazón de personas y los ha dejado marcados. De tal manera que Satanás se ha encargado de decirle a esa persona: efectivamente, eso es lo que tú eres. Dice el apóstol Pablo, nosotros no debemos ignorar que Satanás así opera. Entonces, a la hora que nosotros entendemos cómo opera, lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios, seguir su instrucción, y dice su palabra: someteos pues a Dios. Dice Santiago 4, versículo 7, para que lo apunten. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No me dice peleate con Satanás. No. Me dice sométete a Dios. A la hora que una persona se somete a Dios, está reconociendo la autoridad y el señorío de Cristo, de tal forma que a la hora que yo me someto, entonces le creo y le obedezco, y yo perdono a mi papá que me maldijo, y a mi mamá que me dijo esas cosas, y a aquel que abusó de mí, y yo lo perdono y yo lo bendigo en el nombre de Jesús y está vivo. Y yo perdono a todos aquellos que me hicieron daño en la vida, que me hicieron creer que yo era un bueno para nada, que me voy a ir al infierno. Dice el Evangelio de Juan: estas cosas os he escrito para que en mí tengáis vida. El diablo te dice: no va a tener vida. Entonces, nosotros, a la hora de que vemos cómo nos debemos de conducir con Dios, no con el diablo, vamos entonces a recibir la bendición de Dios. Hace unos días iba caminando en el hospital, iba en un pasillo y viene una señora, seguramente cristiana, evangélica, y dice: ay, sí, dice, así venía, ay, sí, dice, es que el diablo, el enemigo nomás nos quiere tener aplastados, nos quiere robar todo lo que Dios nos da. Dice, así quiere el enemigo que vivamos. Y ya, pues se fue, ¿verdad? Ya perdí me daban ganas. ¿Qué más? Y es triste
Pero ¿cuánta gente no habla más del enemigo que el que destruyó al enemigo en la cruz? Es de él de quien tenemos que pensar, de quien tenemos que exaltar su nombre. Primera de Pedro, ahí, denle vuelta si está cerquita de Primera de Pedro 5:8. Nos dice la palabra de Dios que sí anda en la representación del diablo, de sus demonios alrededor de los creyentes. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios, o sea, piensa, razona, medita, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué dice? Resístelo firme en la fe. Resistir firme en la fe no es yo me pongo a pelear contra el diablo, yo resisto al diablo firme mi fe en la persona de Jesús. Resístelo firme en la fe. El Señor Jesucristo me dijo a mí en su palabra, aquí está escrito, a todos nos dijo, yo no te voy a dejar y te voy a desamparar. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy tu escudo, yo soy tu defensor, yo soy el que te guardo en el hueco de mi mano. ¿Qué me tiene que andar haciendo a mí el enemigo? ¿Qué me tengo yo que andar preocupando? Sí me tengo que preocupar de ser sobrio y velar. Dice, resistirlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en muchos hermanos en todo el mundo. Sométete a Dios, resiste al diablo, no le hagas caso, tú volteas a ver a tu Salvador. Dice Hebreos 12, corramos pues la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Efesios 4, versículo 26. Para todos los iracundos, para todos los enojoncillos, dice, enójate, pero no peques. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. No te vas a la cama enojado, ni le des lugar al diablo. ¿Sí sabes qué quiere decir eso, que no le des lugar al diablo? Imagínense que esta es una piedra. Dice, no le pases chance al diablo de que ponga la punta de su pie aquí. Porque ¿sabes qué hace? Se sube. Cuando te enojes, no peques. Arrepiéntete, perdona. No te vas a la cama con tu coraje. Dice el apóstol, no le pases chance al enemigo de que haga cosas. ¿Cuántas veces que estamos enojados no traemos paz, no podemos orar, nos sentimos condenados? De aquí el estacionamiento, yo he sabido de varios que se han ido a su casa porque aquí en el estacionamiento se dieron un tirote. Una vez le dijo una persona, digo, oye, yo por alguna razón me asomé y te vi a ti y a tu esposa ahí en el carro. Sí, dice, pero nos peleamos tan horrible, dice, que nos fuimos a la casa. Yo te tengo que decir lo siguiente, si tú te peleas, mejor métete. Mejor métete. Ven y espera en que el Espíritu Santo de Dios ministre tu alma y tu corazón y te traiga una convicción de pecado que pueda decir, ¿sabes qué? Perdóname. Es más fácil, es más rápido. Dice Efesios 6, ahí mismo en capítulo 6, versículo 11. Dice, vístete de Cristo, vístete de toda la armadura de Dios. 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. He dicho esto y lo vuelvo a repetir porque es importante que lo tengamos nosotros claro. Nosotros en algún momento de nuestra vida, y si tú eres una persona que vienes aquí por primera vez, Cristo te habla a que te rindas a Él. Él te quiere cuidar del enemigo que muy probablemente tiene tu vida bajo su control, haciendo que tú hagas lo que quieres, lo que Él quiere. Cristo quiere que tú seas salvo de las acechanzas del diablo. Pero les digo esto y se los traigo yo, que nosotros un día le entregamos nuestra vida a Cristo, pero es necesario que lo hagamos diariamente. Señor Jesucristo, el día de hoy yo vengo a someterme a tu autoridad,
vengo a someterme a tu señorío, te pido que venga tu reino en mi vida y se haga tu voluntad. Hermanos, yo se los recomiendo, los animo a que lo hagan, porque si oramos por el pan nuestro de cada día, ¿por qué no le pedimos que venga su reino y su voluntad sea hecha en nuestras vidas todos los días? Hermanos, sí hay aspectos en los que el creyente puede abrir su vida de una manera desmedida al diablo. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. 8 de Juan. O sea, aquí el Señor Jesucristo está hablando de situaciones, no para que nos peleemos con el diablo, sino para que entendamos qué puede suceder cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios y sí a las cosas del diablo. Están los fariseos, están los saduceos ahí con Jesús en el capítulo 8 de Juan, versículo 39, y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, o sea, obras de fe, por supuesto. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Fíjense lo que les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una cosa es que como creyente tú resistas en la fe, siendo obediente, lo cual en el momento en el que tú eres una persona que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, a la hora de que pecas, te va a llevar a una convicción. Cuando gente batalla, hijo, yo no sé si se ofendía al Señor con este tipo de cosas, gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que el Espíritu Santo está en tu corazón, haciéndote saber que el Espíritu Santo te anhela para Cristo. Pero cuando una persona de una manera sin ningún recato miente y miente y miente y miente, dice, esa persona no es otra más que una hija del diablo, un hijo del diablo. Y son cosas muy serias, muy fuertes, porque la siguiente parte de lo que estamos viendo aquí en la segunda de Pedro, devuélvase donde estábamos en Pedro, los versículos 13 y 14 de la segunda de Pedro, dice ahí, recibiendo el galardón de su injusticia. Fíjense nomás la manera de procesar de las personas que operan bajo estos principios, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Los falsos maestros lo que te quieren decir es que tu mejor día está aquí en la tierra. Déjame te digo que nuestro mejor día aquí en la tierra no se compara con tu peor día en el cielo. Que no va a haber tal cosa como el peor día en el cielo, no va a existir. Quieren que aquí estés bien, que te enamores más de la vida, para que te enamores más de las cosas del mundo que van a pasar, y entre más te enamores de las cosas del mundo, más ambiciones tengas, más placeres tengas, menos te va a importar el Señor Jesucristo, que es de lo que se trata la exposición de la palabra de Dios, que es lo que todo predicador debe de pararse a hacer, a exaltar el nombre de Cristo, no tu vida o la mía. No se trata, hermanos, de nosotros, que dice el Salmo, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, ¿qué? Da gloria.
No a nosotros, oh Dios, no a nosotros. El falso maestro quiere que tú tengas la gloria el día de hoy, que tú seas exitoso, que puedas decir, mira a dónde he llegado. ¿Saben qué es lo que debemos de decir? Yo estoy deseoso de querer parecerme cada vez más a mi Salvador Jesucristo, porque para eso me salvaron. Están entrenados. Su pecado es algo en lo que practican. El pecado no les importa. Ellos se deleitan en sus prácticas mundanas. Quieren acumular para el aquí y ahora. La eternidad no es importante para estos individuos. Todo tiene que ver con avaricia, con dinero, con sensualidad. Y hermanos, estas cosas han pasado toda la vida. Toda la vida. Dice, la ironía de la moral en Roma, por ejemplo, era que permitían actos inmorales por la noche, pero los prohibían a la luz del día porque eran considerados incorrectos. Estamos hablando de la gente pagana. Los falsos maestros eran y son tan descarados en su inmoralidad que lo que hacían de noche lo hacían también de día, demostrando abiertamente su deseo por el pecado. El falso maestro es una persona que se convence a sí misma de que no lo van a agarrar. Tristemente, todos, si no todos, la mayoría del 88 para acá, los que recordarán al pastor Jimmy Swaggart, que sigue en la televisión el día de hoy, lo encontraron con una prostituta en 1988, y la revista People Magazine, escribí una nota, me llamó tanto la atención, la busqué la nota. Dice el que escribió el artículo, decía él, menos visiblemente. Esa es una persona que escribe una revista popular. Menos visiblemente estaba luchando una guerra secreta contra Satanás. Dice, y ahora está claro, dice, la estaba perdiendo. Decimos, ¿era Jimmy Swaggart un falso maestro? Pues no era un falso maestro en su enseñanza, pero su conducta, donde millones de dólares al año en salario, con acceso a 3 casas de él y un jet personal, yo creo que dice mucho de una persona. Dice mucho de un hombre que está predicando el evangelio. Yo sí creo que a pesar de que Dios le dé dinero a una persona, nosotros hemos sido llamados a estar contentos con lo que tenemos, agradecidos, sirviendo la obra del Señor, no la obra del predicador. Yo cuando invitan a algunos de ustedes a predicar, a algunos de los jóvenes que tenemos aquí, les digo, ve y exalta el nombre de Cristo, ni siquiera el de Misión de Gracia. Que Cristo sea exaltado. Recuerdo de este hombre, Jimmy Swaggart, que pasa llorando, los que lo vimos, que causó un daño terrible a millones de personas. Las Asambleas de Dios le dio un manazo y le dijo, por 3 meses tú no vas a poder predicar en tu púlpito, pero vas a poder predicar en todos los púlpitos del mundo que tienes compromisos. 3 años después, lo vuelven a encontrar con otra prostituta. Luego declara el hombre que tenía una adicción a la pornografía. Hermanos, nosotros tenemos que tener un cuidado serio de no abrirle puerta al enemigo y luego querer aparentar que lo podemos resistir gritándole, ordenándole cosas que a nosotros no se nos ha mandado. Anda como león rugiente viendo a quien devora. Y dentro de las falsas enseñanzas, hermanos, nosotros aquí en Misión de Gracia creemos en la gracia de Dios. Que dice Juan 1:12, Juan 1:16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, que dice, gracia sobre gracia. O sea, el favor de Dios sobre el favor de Dios. Pero dice que algunos han tomado la gracia de Dios y la han usado como un libertinaje para pecar. Hermanos, si nosotros tenemos la gracia de Dios,
la tenemos para arrepentirnos entonces y buscar cómo no le abrimos puerta al enemigo, cómo no caemos en las falsas enseñanzas que hagas lo que hagas, Dios te va a perdonar, no importa. Claro que sí importa, pero por supuesto que sí importa, porque la muerte de Cristo en la cruz fue para que fueras tú libre de tus pecados, no para que los siguieras practicando bajo la premisa de que estás bajo la gracia y ahora podemos hacer lo que nos da la gana. No, hermanos, no. Vemos el capítulo 6 de Romanos donde dice, y el pecado ya no se va a enseñorear de ti, pues ha sido sepultado con Cristo para que andemos en vida nueva. Entonces nosotros, hermanos, a la hora de ver este tipo de cosas, decimos, ay caray, ¿quién no está vulnerable? ¿Quién no estamos vulnerables? Todos estamos vulnerables, pero el Señor nos dice, no ignores cómo opera, sométete a Dios, resístelo con la fe en la persona de Jesucristo, obedécelo. ¿Tienes pecados en tu corazón? Arrepiéntete, perdona si alguien te ha ofendido. Dice Pablo, yo al que hizo tal cosa, yo lo perdoné. Un joven que se metió con su madrastra, lo corre Pablo de la iglesia y les dice, córranlo, que no esté bajo la cobertura de la iglesia, no está bajo la protección del cuerpo de Cristo, córranlo para que esté en las manos del diablo. Así lo entregó Pablo a Satanás. No le dijo a Satanás, ahí te va Satanás, no, lo corrió de la iglesia. Este joven o hombre dice que llorando fue a pedir perdón, les rogaba que lo perdonaran. Y Pablo dice, yo lo perdono. Y les pido también a ustedes, hermanos, que lo perdonen para que Satanás no gane ventaja sobre él. Nosotros tenemos que venir a ver qué es lo que nos enseña entonces la palabra de Dios de este tipo de cosas para cuidar cómo estamos nosotros procesando estas personas. Decía William Barclay, falsos maestros han entrenado, equipado y enseñado a sus mentes y corazones a concentrarse en nada más que en el deseo pecaminoso. O sea, nomás en eso estaban pensando. Yo creo que si no todos, muchos de los que estamos aquí, les digo, si hemos sido afectados por alguna falsa doctrina donde nos dicen, es que tú eres hijo de Dios, tú debes, puesto que dice su palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luz. O sea, tú tienes que disfrutar esto, tú eres merecedor de esto. Y el Señor Jesucristo dijo, en el Evangelio de Mateo, dice, el que no deje padre, madre, tierras, hermanos, hijos, por mí, dice, no es digno de mí. Dice, pero el que los deje, dice, los va a recibir 100 veces más aquí y en la eternidad. Dice el Evangelio de Juan, dice, aquel que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero el que por causa de mí la pierde, dice, la va a hallar. Y se hace un énfasis tremendo en nuestra vida, en nuestra comodidad, en nuestra prosperidad. Por eso el Espíritu Santo de Dios le da tanta importancia a esto, hermanos. No es que estemos queriéndolos atosigar con tanto acerca de los falsos maestros, sino que esta es una situación que está afectando a la iglesia de una manera tremenda. Sino más con anuncios, pare de sufrir. Let's go. No sé si ustedes sepan, el fundador de Pare de Sufrir es el pastor más rico del mundo. Tiene $1 billón. Su fortuna personal es $1 billón con B de dólares. A ver, ¿quién no quiere parar de sufrir? Y vamos, y échale aquí a la canastita y vamos a estar orando por ti. Vas a ver cómo Dios te va a prosperar. Entre más le des, más rápido vas a salir de tu problema, más rápido vas a dejar de sufrir. Es una doctrina que nos ha afectado, si no a todos, a la mayoría. Los falsos maestros, hermanos, no atacan a aquellos que son fuertes en la palabra. No los atacan. Ya, ¿cómo pueden? Sino a los débiles en la fe y
a los ignorantes de la doctrina bíblica. Los falsos maestros no atacan a aquellos que son fuertes en la palabra, sino los que son débiles en la fe. Ahora, a mí me ha tocado escuchar esto y me ha tocado escucharlo aquí. De repente, cuando uno habla de teología, cuando uno habla de doctrina, hay gente que luego lo resiste. Luego lo resiste. Ay, no. Esa onda es una payasada, eso de los teólogos. Te tengo que decir algo que el Señor Jesucristo enseña en su palabra. Te voy a decir yo un versículo y luego te voy a pedir que leas otro. El Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Abre tu Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y vamos a ver si tú estás exento de ser una persona que deba de leer su Biblia. Una persona que deba de examinar lo que está escrito. Juan 5, 39. ¿Ese es el Señor Jesucristo hablando? Y les dice así. Fíjense lo que les dice. Escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Estaba meditando en este versículo en la mañana, dije, este es como una bombita, este versículo es como una bomba, porque dice el Señor Jesucristo, escudriña las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú luego logras discernir el testimonio del Señor Jesucristo, para que luego vayas tú y des gloria a su nombre, se la vas a dar de la manera correcta. Por eso dice, gloria de hombres no recibo. O sea, a Dios se le alaba, se le adora de la manera que Él lo estableció. Nosotros no podemos inventar nuestra manera de adorar a Dios. Cuando venimos aquí, cantamos salmos, cantamos de la palabra de Dios, buscamos las letras de las canciones que estén lo más apegada a la doctrina bíblica. Nosotros queremos que cuando te vayas y vayas cantando esas canciones, que en ocasiones la gente se acuerda más de las canciones que canta que del mismo sermón, de perdida te vayas cantando palabra de Dios. Y dice, y si tú no conoces mi palabra, no únicamente no me vas a dar una gloria correcta, el amor del Padre no está en ti, el amor de Dios no está en ti. ¿Sabes por qué? Porque dice, el que me ama, ¿qué dice que guarda? Su palabra. Dice los versículos del 15 al 17 ahí de la segunda de Pedro. Al igual que Balaam, los falsos maestros se oponen deliberadamente a la revelación de Dios en la Escritura y buscan promover la idolatría, la avaricia y la inmoralidad. Al igual que Balaam, a un hombre al que le pagaron para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Así los pastores, los que andan ahí queriendo que les paguen, ahora tienen unas cuotas espeluznantes. Algunos de ellos te dicen qué quieren, en qué hotel quieren que los dejes, cuánto les tienes que pagar. Y hay algunos que dicen que hasta si quieres tú ser miembro de sus organizaciones tienes que pagar varios miles de dólares. Estaba viendo una persona ahorita en la mañana que para ser parte de sus iglesias tú tienes que pagar varios miles de dólares. Buscan promover la idolatría. La casa de este individuo que les platico, no tengo todos los detalles, no lo voy a soltar todavía, vale 7,5 millones de dólares. La avaricia y la inmoralidad. Traen sus profecías, traen sus sentimientos, traen el Dios me dijo, traigo esta visión, y quieren hacer a la gente que por esas expresiones que tienen una apariencia de piedad, la gente les crea. Pero vemos luego sus vidas y no hay un reflejo de una vida que está buscando la eternidad. La primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 15, claramente el Señor nos dice así:
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos falsos quieren que te enamores más, que tengas más, que acumules más, que te sientas más de estas cosas del mundo. Nuestra pasión, hermanos, debe ser el Señor Jesucristo. ¿Cómo le hago para darle más gloria? ¿Cómo pienso para ser más transformado? Filipenses 4:8 nos dice, en esto pensad. Luego nos dice en el versículo 10, y la paz de Dios estará con vosotros, o el Dios de paz estará con vosotros más bien, corrijo ahí. Te dice cómo pienses, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué andas pensando? ¿Qué andamos nosotros procesando en este mundo? Vamos a cerrar con estos últimos versículos. En la segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 3, cómo está destinado para estos individuos el fuego eterno. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Está hablando de estos individuos. El versículo 16 del capítulo 3, casi en todas sus epístolas, Pablo, está hablando Pedro de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen también como las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, está diciendo Pedro, hay personas que toman la palabra de Dios y luego la tuercen, y dice ahí que es para su propia perdición. Van a acabar en el infierno los falsos maestros. Es lo que está diciendo. Gente que no entiende, que quiere darle su significado a lo que está escrito. Hermanos, el autor de la palabra de Dios ya le dio el significado, donde nos revela a Cristo Jesús para que nuestras vidas le den gloria en todo lo que hagamos. No querramos nosotros andarle poniendo significados. Ese es el fin que les espera. Y dice la palabra, por eso es tan importante que pongas atención a las cosas que hemos escuchado. Hermanos, la palabra de Dios es serio. Es para toda la humanidad, para el que está afuera, que no conoce estas cosas.